¿Cómo está, doctor Ávila? Bienvenido a Asunción del Paraguay, bienvenido a Radio 1000. ¿Cómo andamos? Buenos días, Héctor. ¿Todo bien? ¿Cómo estáis vosotros? Muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo estás, doctor Ávila? Antes que nada, me acompañan acá en estudios mis compañeros de todos los días, Juan Quilescano y Enrique Lugo, para hablar un poquito, que ellos son testigos que hace un tiempo, doctor Ávila, estoy hablando de que el debate en Paraguay va a llegar en algún momento, y en Sudamérica, de cómo se usaron los datos filtrados de Sky SC para no solamente el crimen organizado, pero otro tipo de delitos en cuanto a los datos encontrados ahí. Y hoy hay tribunales que están anulando todo eso. ¿Cómo está ese debate en España, doctor? Bueno, aquí es importante hacer un matiz. Si bien hay dos cuestiones que estamos peleando tanto en España como en Europa, que es, por un lado, la nulidad procesal, por la forma en la que se ha realizado esta investigación. Por otro lado, estamos atacando la validez de la prueba. Es importante diferenciar estos dos conceptos porque la nulidad lo que viene a decir es que esta prueba no se puede utilizar, y luego la validez de la prueba, que es lo que en España ha sucedido con esta sentencia pionera de la Audiencia Provincial de Valencia, es que no es prueba suficiente para enervar la presunción de inocencia. Uh-huh. ¿Qué pasa acá? Es no solamente con respecto a estos casos en particular, sino es con respecto al debido proceso el debate. Porque hasta puede ser anecdótico lo de Sky SC, puede ser anecdótico que sean en casos contra organizaciones internacionales. El tema es que el ciudadano de a pie, como decimos, tiene que tener todas las herramientas posibles para enfrentar a un monstruo que es el Estado. O sea, no se puede soslayar la importancia de la prueba obtenida de acuerdo a la norma vigente, ¿verdad, doctor? Correcto. Aquí, al final, estamos hablando, por un lado, de la investigación que se hizo y, por otro, un poco decir la pelea entre David contra Goliat. David es el ciudadano al que están investigando y Goliat es el Estado, que en este caso podríamos estar hablando del Estado europeo, al ser una investigación por las autoridades europeas. Lo que se discutió en este juicio era si la forma en la que se había practicado la prueba permitía a las defensas poder organizar su defensa o, como se dice, cumplía con los requisitos del principio de contradicción. Aquí hay que entender que la prueba que se presenta en España no es una prueba original, sino que primero tiene un supuesto filtrado por las autoridades francesas, y digo supuesto porque se sabe en la práctica forense que las autoridades españolas participaron desde el día número 1, pero además hay otro segundo filtrado por las autoridades españolas aquí en España, y es ese filtrado el que se incorpora a los procedimientos judiciales a través de un Excel y con ciertos artículos multimedia. No había firma digital de los documentos, no había un hash que nos permitiera verificar la autenticidad de dicha prueba, y es por eso por lo que finalmente la Audiencia Provincial de Valencia dice que la prueba no es suficiente y aplica la teoría de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos bueno, el nombre empieza por Y, es turco, disculpa que no me sepa el nombre de memoria. Ver, vos te estás haciendo referencia no la como válida. A un caso de los tribunales de Valencia en donde por justamente la forma en que se obtuvo una prueba en un caso en particular, la prueba era nula, no se podía llegar a un juicio porque la prueba era o fue obtenida irregularmente o fue incluida al expediente de manera irregular. No, es decir, las autoridades españolas, aunque todavía se está discutiendo si se ha obtenido de manera regular o irregular, todavía es algo que está pendiente de desarrollar. Si bien es cierto que tenemos una sentencia muy reciente de este año que ha sido pionera sobre Encrochat, que es un sistema muy parecido a Sky SC, que lo da por válido, lo que aplica en este caso la sentencia de la Audiencia Provincial, y te digo ya el nombre de la teoría de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es el caso Yüksel y Alsinkaya, disculpa, es un nombre complicado para nosotros los españoles, en la que viene a decir que si la defensa no tiene acceso al contenido bruto, es decir, al contenido total de esta información,
no puede defenderse y por lo tanto, como no se puede defender, como no se ha sometido a contradicción, no es una prueba que pueda ser válida en un procedimiento penal. Y cuando solo existe esta prueba o de esta prueba se han obtenido otras pruebas que pudieran enervar la presunción de inocencia en este caso, no se tendría en cuenta y por lo tanto la sentencia es absolutoria. En este caso es que además la única prueba que había en la operación Spider eran las pruebas de SkyFC. Doctor, también tengo entendido que hay sentencias, buen día, perdón, le saluda Juan Quilescano. También tengo entendido que hay una sentencia o por lo menos una bajada de línea, decimos nosotros acá en Paraguay, desde el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que había establecido una serie de reglas con respecto a la forma en la que se podían utilizar estos chats, ¿verdad? O sea, había delimitado bastante también, justamente porque habían sido, recordándole a la gente, se habían obtenido para un caso en particular. A partir de ahí se empezaron a filtrar informaciones para casos en los que realmente no había orden de obtener estas conversaciones, ¿verdad? Claro, es que en este caso, en los casos tanto de SkyFC, Anon y Encorchat, estamos discutiendo, como te he dicho al principio, dos cuestiones. La validez, es decir, la posible validez procesal de la prueba, es decir, con su posible nulidad por vulneración de derechos fundamentales, y luego su validez probatoria, es decir, si la prueba se ha realizado con las exigencias que exige la legislación tanto europea como nacional en cada país. Lo que dice esa sentencia del 2024 lo viene a decir las formas en las que el Estado tiene que solicitar una orden europea de investigación para que la diligencia sea válida en el país, es decir, sea a nivel procesal totalmente lícita sin vulnerar los derechos fundamentales, y luego también nos establece cómo tiene que tener la forma la prueba, es decir, qué es lo que en este caso en Valencia se ha discutido. No es suficiente un Excel, estamos hablando de una prueba digital, una prueba que es manipulable. Al final, el Excel es un Excel que ha realizado la policía. Puede servir a efectos ilustrativos, si lo queremos utilizar, pero a efectos probatorios lo que se necesita es el documento original, es decir, de esas escuchas, de ese hackeo a los terminales. Ahora, nosotros finalmente en Paraguay estamos acostumbrados a que el Ministerio Público, o sea, el Estado, atropelle los derechos del debido proceso y penosamente ahora recién los jueces penales de garantías, algunas cámaras de segunda instancia, de apelación, están tratando realmente de controlar. Antes acá, hasta hace no poco tiempo, los fiscales podían hacer lo que querían porque los jueces penales de garantía no garantizaban la igualdad entre las partes. Por eso es importante este tipo de debates, si bien parecen muy técnicos, hacen al día a día de la gente de poder gozar de un Estado de Derecho en donde todo sea igual ante la autoridad administrativa judicial respectiva, doctor. Claro, es decir, al final lo que nosotros buscamos, sobre todo aquí en Europa, que nos ponemos la bandera del Estado de Derecho, es que se respeten las garantías del investigado. El fin no puede justificar los medios. Hay que empezar por la base de, independientemente de que a nivel legal en Francia pudiera estar permitido un hackeo masivo de los dispositivos, hay que entender que se trataban de teléfonos encriptados. Y no se sabía lo que había dentro. Por lo tanto, las autoridades, incluso en Francia, para poder hackear estos terminales, necesitaban tener ciertos indicios de que se estaba cometiendo un delito ahí dentro. Pero no podían tener esos indicios o esos conocimientos porque no se podía entrar. Es un poco al final paradójico y es lo que estamos peleando y pues va a depender mucho del trabajo de los abogados. Si bien el sistema judicial en España es distinto, nosotros tenemos un fiscal que en teoría es garante de la legalidad, un juez instructor que es quien acuerda aquellas diligencias que puedan afectar a derechos fundamentales y después un órgano enjuiciador. La práctica forense es que el Ministerio Fiscal
siempre va a continuar con su acusación y no va a decir, nunca va a adherirse a una posible solicitud de nulidad de una prueba, porque yo siempre lo digo, si bien el Ministerio Fiscal se llama fiscal en España, si nos vamos a los términos anglosajones, se llama prosecutor, disculpad mi inglés, y prosecutor viene de la palabra perseguidor, al final es una persona que se dedica a perseguir delitos, es decir, no va a ser la misma persona que está persiguiendo el delito quien deje que se escape porque no se ha respetado el debido proceso. Ni más ni menos. Doctor Víctor Ávila, la primera, pero no la última vez, este contacto tan interesante para debatir de cuestiones del derecho internacional, de cuestiones del derecho que hacen a nuestras naciones iberoamericanas, en donde penosamente muchas veces los ciudadanos somos atropellados por un Estado que actúa muy bien en los ámbitos grises de algunas normas, doctor. Sí, es decir, al final desconozco el sistema con alguna colega y pues al final, por desgracia, los sistemas judiciales, si bien tienen cierta independencia, detrás de ellos hay personas y cualquier persona es influenciable por miles de razones. Doctor Víctor Ávila, que tenga un excelente resto de jornada allí allá en el mediodía de Madrid, de España, que todo sea para bien, ¿eh? Igualmente, muchísimas gracias, Héctor. Y que tengáis buen día. Gracias. Interesante estos debates. Gracias, doctor Víctor Ávila, este contacto internacional desde Madrid, España.